Esta es la noche en el continente americano, mientras amanece en Europa y cae la tarde en Asia. ¿Cómo está el uranio para Irán, para la bomba atómica, ministro? Duro. Sí, duro. Usted es el responsable de la bomba atómica. ¿A dónde quiere llevar Hugo Chávez a América Latina? Yo lo dije, ya van a empezar a decir que nosotros vamos a hacer la bomba. Bueno, en efecto, periódicos allá en Estados Unidos, aquí al lado la oligarquía colombiana, aquí mismo la burguesía venezolana, que ya Chávez tiene lista la bomba atómica. Ahora a nosotros sí nos preocupa mucho, y no puedo dejar de decirlo, que se lleven para nuestro vecindario la guerra nuclear. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Chávez y sus ministros niegan colaboración con Irán para la fabricación de armamento nuclear. Y lo hemos dicho, como lo ha dicho siempre el presidente, nosotros no estamos interesados en construir ningún tipo de bomba aquí. Fiscalía de Manhattan, en Estados Unidos, investiga vínculos comerciales y financieros de Chávez con Irán. Por último, los Estados Unidos y la comunidad internacional deben señalar sin considerar los medios para vigilar y sancionar a la banca de Venezuela. Si no se toman medidas a este respecto, se deja abierta una ventana susceptible para el lavado de dinero por el gobierno iraní. Son más de 200 los convenios suscritos entre Venezuela e Irán. Los proyectos más importantes han sido un fracaso comercial. Hoy en la noche, los protagonistas del debate sobre los verdaderos vínculos de Chávez con Irán. Venezuela se ha convertido en el gran lavadero de dinero del mundo, de dinero que viene de Irán y que viene del narcotráfico. Aventuras de Chávez, aventuras sumamente peligrosas, desde el momento en que él empezó a sacar uranio del Estado Bolívar y mandárselo a Irán. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea bien las noticias. Bienvenidos. Hugo Chávez, su carrera armamentista, su amistad con lo que se conoce como eje del mal, tiene a varios sectores de América Latina y al mundo en alerta. Lo que para muchos es un imposible, una situación lejana, ajena. Para otros es ya una verdadera amenaza que está próxima a convertirse en realidad, sino por lo menos es una enorme preocupación. Chávez lo niega, habla de paranoia, se burla de la comunidad internacional. Estados Unidos ya tiene sus ojos puestos en él. El Departamento de Estado ya lo ha cuestionado desde lo político, pero la justicia de ese país parece que comienza a actuar. Eso es por lo menos lo que plantea el prestigioso y reconocido fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, uno de los fiscales con más poder y de gran reconocimiento en las investigaciones contra redes de crimen organizado y narcotráfico. En un discurso pronunciado en el Instituto de Brookings ante un grupo de personalidades económicas, políticas y periodísticas, aseguró que en menos de un mes actuará para desenmascarar a un gran banco comercial que supuestamente ha mantenido vínculos ilícitos con Irán. También afirmó que investiga bancos venezolanos. Los medios le replicaron, otros lo entrevistaron. La investigación estaría buscando una posible cadena de relaciones comerciales y financieras de Chávez y Ahmadinejad. También indaga sobre la existencia de vuelos secretos que cada semana salen de Venezuela rumbo a Teherán con exportaciones clandestinas de uranio, material indispensable para la fabricación de armamento nuclear. Para algunos analistas, las temibles relaciones entre Chávez y Ahmadinejad, escondidas en convenios y acuerdos, tienen como telón de fondo una enceguecida carrera nuclear cuyo único objetivo central sería el de crear un eje contra Estados Unidos desde nuestra región y de paso intimidar a los vecinos hasta lograr la sumisión total. Los más de 200 convenios firmados entre Venezuela e Irán han suscitado un ambiente de desconfianza en la comunidad internacional sobre las verdaderas intenciones de los mandatarios Chávez y Ahmadinejad. Estoy seguro que el gobierno iraní no está haciendo ninguna bomba atómica, solo que están adelantando investigaciones en el área nuclear para el avance científico-técnico. La relación entre los dos países petroleros comenzó en el año 2004, cuando el presidente Chávez suscribió en Teherán un acuerdo con el entonces presidente de Irán, Mohammad Khatami, que permitió la instalación de una fábrica de tractores en el estado de Bolívar, la región más rica de uranio en toda Venezuela. Nosotros podemos perfectamente también, junto con Brasil, junto con Argentina, junto con los países de América Latina, adelantar investigaciones en el área nuclear y pedir apoyo a países como Irán. En Europa hay bastantes adelantos
en el área nuclear, pero no para hacer bomba, para lanzársela a una ciudad y acabar con 1 millón de personas. Pero con la llegada al poder de Ahmadinejad en 2 de agosto de 2005, las relaciones entre las dos naciones se consolidaron y de inmediato se vino una avalancha de acuerdos entre los dos gobiernos, que sin embargo no han resultado muy efectivos. Se pactó la construcción de 10.000 viviendas, solo se han entregado 400. Se acordó la puesta en marcha de una empresa binacional para la fabricación de automóviles. De 16.000 unidades proyectadas, solo entregaron 6.400 vehículos. Esto sin contar el fracaso de la fábrica de bicicletas, que en el 2008 debió producir 100.000 unidades, apenas llegó a las 5.000. Nosotros en Venezuela estamos interesados en desarrollar la energía nuclear, por supuesto con fines pacíficos, con fines médicos, con fines de generación de electricidad. Brasil tiene energía nuclear. A todo esto se suma el abierto apoyo que el mandatario venezolano le ha dado al programa nuclear de Irán y su deseo de crear una villa nuclear en Venezuela. Irán tiene derecho, ¿por qué no?, a desarrollar su industria nuclear con fines pacíficos. A este panorama se suma la reciente denuncia que hicieron el primer ministro británico y los presidentes de Estados Unidos y Francia sobre la existencia en Irán de una segunda planta procesadora de uranio enriquecido que podría ser destinado a la fabricación de armas nucleares. Asimismo, el fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, dijo que investiga si existe complicidad de Hugo Chávez con el gobierno de Irán, que estaría utilizando la banca en Caracas para comprar insumos indispensables en la fabricación de arsenal nuclear. Les presento a mis invitados de esta noche en el programa: Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista, analista cubano, exiliado desde 1970. La revista Poder lo calificó como uno de los periodistas más leídos en la lengua española, con unos 6 millones de lectores habituales. Ha publicado 25 libros, de los cuales una docena hacen referencia a temas latinoamericanos. En la actualidad es vicepresidente de la Internacional Liberal, con sede en Londres. Muchas gracias, Carlos Alberto, por estar con nosotros en la noche. Gracias por invitarme y gracias a esa audiencia tan grande que tiene este programa. Thor Halvorsen, expresidente de la principal empresa de comunicaciones de Venezuela, CanTV, ex embajador itinerante de Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, área antidrogas de Venezuela, hoy vive exiliado en Estados Unidos, economista. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Claudia, y buenas noches, América. Comienzo con usted, señor embajador, porque todas estas situaciones para muchos son situaciones lejanas, situaciones ajenas, son producto de la paranoia. Para otros definitivamente ya es una amenaza. ¿Cómo leer? Y sobre todo después de esta advertencia que hace el fiscal, un fiscal muy conocido en Manhattan. Mira, de nuevo, buenas noches. Déjame decirles, hace unos años yo realmente pensé que Chávez no iba por el camino que iba, pero en menos de un año al principio me di cuenta que las mentiras de Chávez, los engaños y la manera como él empezó a intimidar a la gente, me di cuenta de que esto va por muy mal camino, pero por muy mal camino. Y efectivamente nos encontramos con un país ahora que todo el mundo lo está mirando por estas aventuras de Chávez, aventuras sumamente peligrosas, desde el momento en que él empezó a sacar uranio del Estado Bolívar y mandárselo a Irán. Con todas las informaciones que uno tiene y uno vive analizando día a día, desde el momento, por ejemplo, en el año 2005, Hugo Chávez Frías mandó a decirle a su embajador ante la comisión, la Junta Atómica, a la cual Venezuela forma parte, de no sancionar a Irán. Fue el único país que no sancionó a Irán sobre el enriquecimiento de uranio. Al mes siguiente, Chávez, esto estoy hablando del 2005, Chávez dijo que él iba a empezar a desarrollar la potencia atómica. En esa primera entrevista, Chávez no dijo que iba a ser pacífico, solamente iba hacia ese camino. Si uno ve, por ejemplo, lo que pasó el mes pasado o hace unas semanas, cuando el ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz, trata de desmentir lo que estaban diciendo
de que Venezuela realmente no estaba metido en la exportación de uranio con los iraníes. Al día siguiente sale otro ministro negando lo que dijo el ministro anterior. Este ministro, que es el ministro de Ciencias y Tecnología, sale diciendo que Venezuela, el desarrollo del uranio de Venezuela es con los rusos, no con los iraníes. Y al día siguiente, a los 2 días, salen los rusos a decir que eso es todo una mentira, que los rusos no tienen nada que ver con eso. Entonces uno está viendo a un presidente con sus ministros mintiendo, engañando al público, engañando al venezolano y a los países internacionales, que es sumamente grave. Y no solamente mienten en lo de uranio, ahorita están mintiendo referente a todo lo que vienen trayendo de Irán, que tienen años, estos vuelos directos de Irán, de Teherán a Damascus, a Venezuela, y viceversa, de Caracas, Damascus, Teherán, con el vuelo de allá hacia Venezuela, repleto de cosas que nadie sabe, porque ahí no hay inmigración que vale, eso viene escondido a Venezuela, sí. Y los vuelos que salen de Venezuela a Irán, en un momento dado se sabe que parte de las reservas en oro, una parte salió y que para esconderlos en la embajada de Venezuela en Teherán. No sé por dónde. ¿Qué más te puedo decir, Claudia? No, vamos analizándolo punto por punto. Estamos hablando exactamente de cómo ya desde Estados Unidos ya un fiscal ha puesto el dedo sobre la llaga, y hubo con Carlos Alberto Montaner, precisamente, Carlos Alberto, porque, digamos, hasta el momento todo ha sido un tema entre analistas, entre políticos, incluso el del Departamento de Estado ya ha planteado Estados Unidos precisamente la preocupación por el armamentismo en Venezuela, pero digamos, esta es ya la primera vez que un fiscal toma el asunto con seriedad, y los medios estadounidenses le han replicado precisamente esa advertencia que hace. ¿Hasta qué punto esta supuesta triangulación financiera Chávez-Irán-Rusia se va acercando, digamos, o se va haciendo evidente gracias a esta decisión del fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau? Claro, Morgenthau es un hombre muy importante dentro del sistema judicial norteamericano. Es la figura de más peso, digamos, el juez de más peso en el país. Es un hombre muy cercano al Partido Demócrata y se fue a una institución cercana a los demócratas, que es el Brookings Institute, con el propósito de llegarle al establishment norteamericano y explicarle a la nación lo que estaba sucediendo. Y lo que está sucediendo es que los servicios de inteligencia en los Estados Unidos, los servicios de inteligencia europeos y sobre todo, y voy a hablar de eso en un momento, los servicios de inteligencia de Brasil, saben que Venezuela sí ha establecido una especie de joint venture, de asociación con Irán, de manera que Irán, con la complicidad de Venezuela, desarrolla las armas nucleares y luego comparte las armas nucleares con Venezuela. Es decir, Venezuela no tiene ni la capacidad técnica ni cómo esconder el proceso de fabricación de armas nucleares. Eso lo puede hacer Irán, que tiene, por supuesto, desde hace mucho tiempo capacidad para desarrollar armas nucleares. ¿Qué brinda Venezuela? Ayuda económica, por supuesto, ayuda financiera, el sistema financiero para esconder todas las transacciones, un sitio para adquirir material electrónico que luego sirve para los misiles que probablemente puedan utilizarse. Es decir, están en un proceso de creación de armamentos nucleares que luego se compartirán, una vez que estén listos, se compartirán con Venezuela. ¿Por qué Venezuela crea, se introduce en este terrible problema? Bueno, sencillamente porque está convencido el señor Chávez que si el socialismo del siglo XXI no tiene armas nucleares, no va a poder tener la capacidad de intimidación que necesita para poder crecer en el hemisferio y para poder conseguir total impunidad, como Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte amenaza a Japón, amenaza a Corea del Sur, y nadie puede tocar a Corea del Norte porque tiene armas nucleares. Esa es la misma lógica de Chávez, que es la lógica de Fidel Castro y que es lo que han creído los brasileros. Si el vicepresidente de Brasil hace 15 días, el señor Alencar,
declaró que Brasil tiene que crear armas nucleares para defenderse de unos hipotéticos enemigos, en quien está pensando lógicamente es en el enemigo cercano, que no es Estados Unidos y que no es tampoco Argentina, es un país en la frontera que tiene una enorme capacidad, está teniendo, es decir, está construyendo un enorme aparato militar que por una parte habla de 1 millón de milicianos, de hombres sobre las armas, y por la otra está en el proceso, que quizás aborte, pero en el proceso de adquirir armas nucleares. Y la principal víctima de todo esto es Colombia, porque el día que Venezuela disponga de armas nucleares, ese territorio venezolano puede ponerlo a la disposición de los narcoterroristas o las narcoguerrillas de la FARC, y Colombia no va a poder hacer nada por defenderse. Los vínculos comerciales y financieros de Hugo Chávez con el gobierno de Irán están hoy bajo la lupa de este fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, considerado uno de los fiscales con más poder en los Estados Unidos. Además, su oficina maneja un presupuesto de $75 millones y cuenta con más de 500 abogados. Morgenthau, en una conferencia en ese instituto Brookings de Washington, anunció que su oficina indaga sobre esos supuestos vínculos ilícitos de bancos iraníes y venezolanos encaminados a financiar planes nucleares de Irán. El fiscal Morgenthau no dudó en alertar a los vecinos de Venezuela sobre las implicaciones siniestras de la presencia de Irán en la región. Las relaciones que indaga la Fiscalía de Manhattan tienen que ver con el Banco Internacional de Desarrollo de Irán, que a través de su oficina en Caracas habría realizado por medio de entidades crediticias en Venezuela y Panamá transferencias ilegales de divisas para financiar sus planes nucleares. Para el fiscal Morgenthau existe una grave sospecha que esos movimientos no son otra cosa que operaciones de fachadas para eludir las sanciones económicas que prohíben a Irán tener acceso al sistema bancario. Las amenazas iraníes nucleares y de misiles de largo alcance y la creciente influencia de Irán en el hemisferio occidental no pueden pasarse por alto. Mi oficina y otras fuerzas de seguridad pueden desempeñar un papel pequeño pero importante para asegurar que el lavado de dinero, financiación del terrorismo y las sanciones no sean ignoradas y que los criminales y los bancos que ayudan a Irán sean descubiertos y procesados. Todos sabemos que detener el flujo de fondos ilícitos tiene una correlación directa para frenar el comportamiento ilícito, pero hacer cumplir la ley en los Estados Unidos por sí sola no es suficiente para contrarrestar la amenaza. En cuanto a Venezuela, el mundo ya no debe suponer que Chávez es una luz cuando habla. Es importante que el público en general y los funcionarios gubernamentales responsables en particular sean conscientes de la creciente presencia de Irán en América Latina, y es necesario instar a los vecinos de Venezuela para comprender las implicaciones siniestras de la presencia de Irán en la región. Brasil, cuya constitución prohíbe las armas nucleares, puede desempeñar un papel importante al influir en Chávez. Por último, los Estados Unidos y la comunidad internacional deben señalar sin considerar los medios para vigilar y sancionar a la banca de Venezuela. Si no se toman medidas a este respecto, se deja abierta una ventana susceptible para el lavado de dinero por el gobierno iraní, a las organizaciones de narcóticos con vínculos con el gobierno venezolano y las organizaciones terroristas que Irán apoya abiertamente. Sí, analiza Carlos Alberto Montaner, y también usted, embajador Tora Halvorsen, ayúdenos a nuestra audiencia latinoamericana a entender precisamente cuál es esa preocupación que manifiesta el fiscal del distrito de Manhattan. Carlos Alberto, él dice en este discurso textualmente que cree que el Banco Internacional de Desarrollo sea una unidad del Banco de Desarrollo de Exportación de Irán, mantiene relaciones con bancos venezolanos y panameños para obtener acceso al sistema financiero estadounidense. ¿Por qué es necesario tener precisamente el acceso por parte de Irán al sistema financiero estadounidense? Explíquele a nuestra teleaudiencia. Bueno, primero porque Venezuela se ha convertido en el gran lavadero de dinero del mundo, de dinero que viene de Irán y que viene del narcotráfico y que viene de muchas actividades ilícitas. Del crimen que es algo organizado. que está investigando, del crimen organizado en general, y estamos hablando de miles de millones, de cientos de miles de millones de dólares. Y Venezuela presta su sistema financiero, es decir, Hugo Chávez presta su sistema financiero
para eso y, entre otras cosas, para esconder toda la operación de la fabricación de armas nucleares. Para los latinoamericanos esto es muy grave porque ya estamos viendo la reacción de Brasil. Es decir, si Brasil entra, si se separa del Tratado de Tlatelolco y entra en la fabricación de armas nucleares, pues va a seguir Argentina y eventualmente Chile pues va también a fabricar, que también tiene la capacidad técnica para hacerlo y los recursos económicos para hacerlo, lo hará también y vamos a perder lo que es uno de los mayores caudales de América Latina, que es un territorio ajeno a esa locura de las armas nucleares. Y esto todo como consecuencia de la voluntad de liderazgo del señor Hugo Chávez, que está empeñado en convertirse en el Simón Bolívar del siglo XXI y colocar bajo su autoridad a los pueblos, un mal Simón Bolívar quiero decir, colocar bajo su autoridad a los pueblos latinoamericanos y hacer todas esas locuras. De manera que hay que poner mucha presión porque además de los daños que Morgenthau está señalando para los Estados Unidos, hay unos daños muy concretos para América Latina que estamos todavía a tiempo de evitar. Es decir, se puede hacer abortar esta asociación entre Irán y Venezuela, pero hay que movilizarse en el terreno diplomático y hay que darse cuenta que estamos en presencia de un señor que tiene muchos recursos, que los emplea muy bien y que tiene detrás la cabeza estratégica o lo que queda de la cabeza estratégica de Fidel Castro, que es el autor de esta teoría de que si no hay armas nucleares respaldando al socialismo del siglo XXI, eso se puede desplomar. A principios de la década de los 60, Fidel Castro decía exactamente eso mismo con relación a Cuba, en petit comité, se lo decía a los amigos, hay testimonios de gente que se lo escuchó varias veces. Si no pudo desarrollar armas nucleares, a pesar de que formó un centenar de físicos nucleares en la Unión Soviética, fue porque la Unión Soviética impedía que sus satélites desarrollaran armas nucleares. Ahora la relación con Irán es distinta, porque no es una relación entre metrópoli y satélites, sino es una relación entre socios, entre Venezuela, que hace unos aportes, Irán, que hace otros. Detrás de eso la cabeza del señor Fidel Castro, y estamos metidos en un serio problema en toda América Latina como consecuencia de este aventurerismo. Embajador Torres Halvorsen, usted precisamente nos explicaba que si este hecho se presenta precisamente en la jurisdicción del fiscal Morgenthau, estamos hablando de Nueva York, pues él tiene toda la competencia para hacer esta investigación. Y continúo leyendo su preocupación. Por supuesto, y lo está haciendo, Pero fíjese, Claudia, fíjese una cosa, Claudia. Te puedo relatar 2 o 3 casos, pero uno en particular que es interesante. En diciembre 28 del 2008, en Turquía, saliendo en un barco lleno de varios containers, se descubrió una fábrica completa, mandado de Irán, que se iba a enviar de Irán a Venezuela, con explosivos, una fábrica completa. Consiguieron 22 containers de 40 pies. Hay que verle el ojo a eso. 22 containers y tenían químicos, etcétera, dentro. Eso iba para una fábrica de tractores iraní en Venezuela. Ahora, todas esas fabriquitas o fábricas que ha montado Irán en Venezuela, para esto voy, todas esas fábricas son fachadas para montar cuestiones para provocar una guerra. ¿Cree en esa posibilidad que Hugo Chávez termine en una corte de los Estados Unidos o por lo menos requerido por una corte de los Estados Unidos en Manhattan en el futuro? No solamente una corte en los Estados Unidos. Yo creo que él va a amanecer en una corte internacional. Pero en este caso concreto, del fiscal del distrito de Manhattan. Entonces sería una corte en los Estados Unidos. Sí, en una corte en los Estados Unidos. ¿Usted ve esa posibilidad también, Carlos Alberto Montaner? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el precedente de Noriega, incluso alguna vez escribí un artículo que es la norieguización
de Hugo Chávez, es decir, la violación reiterada de las leyes y las normas internacionales, la vinculación con el narcotráfico, en este caso con las FARC, con las narcoguerrillas de la FARC, todo eso son delitos internacionales que pueden tener una sanción en tribunales norteamericanos o en tribunales internacionales, como dice el embajador Halvorsen. Así que eso pudiera ocurrir. Sí. Estamos lejos de ese escenario todavía, pero todo depende del aventurerismo y de la audacia de Hugo Chávez, y nos sorprende cada vez que alguien piensa que no, que es una persona pobre, que es un perro que ladra y no muerde. Se equivocan. Muerde 3 veces por cada vez que ladra. Sí. Pues quiero agradecerle mucho a mis dos invitados esta noche, a Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista, analista cubano, que leemos además profundamente aquí en América Latina, y usted también, señor ex embajador Thor Halvorsen, por acompañarnos y hacernos este análisis, una persona que se ha dedicado a estudiar todos estos temas también en los Estados Unidos. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, Claudia. Hasta la próxima. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.